no tengo conflictos de interés, a excepción del hecho de que soy mamografista, ¿no? Vamos a mirar los objetivos de la conferencia de la noche de hoy. Primero es presentar la evidencia que existe a favor del tamizaje mamográfico. Vamos a revisar los conceptos del sobrediagnóstico y el sobretratamiento y cómo influyen sobre las recomendaciones, y revisar lo que son las recomendaciones actuales sobre el tamizaje. Los hechos, todos ustedes como expertos en el tratamiento y el manejo de los problemas mamarios los conocen, ¿no? Sabemos que el cáncer de seno es el segundo cáncer más común en las mujeres después de los cánceres de piel y desafortunadamente la segunda causa de mortalidad por malignidad en las mujeres. El tamizaje mamario para el cáncer de seno es una de las intervenciones médicas sometidas a mayor escrutinio en los últimos 50 años. ¿Cuál es su objetivo? Pues obviamente reducir el número de muertes por cáncer mamario mediante la detección precoz, cuando el tratamiento puede ser más efectivo y pues, idealmente menos nocivo. ¿Cuál es la evidencia? Hay estudios randomizados y estudios observacionales como son los de poblaciones. Los estudios randomizados han demostrado que el tamizaje lleva a la reducción de la mortalidad en forma estadísticamente significativa, empezando desde los 40 años. Y los estudios poblacionales han mostrado que cuando se introduce el tamizaje en la población, disminuye la tasa de mortalidad por el cáncer de mama, aun cuando se compara con los controles históricos, para limitar el efecto de las diferencias que los tratamientos producen en determinada época. Vemos lo que ha sucedido en los Estados Unidos desde la introducción del tamizaje de mama, más o menos a partir del año de 1989, cómo baja la mortalidad en forma significativa. ¿Cuál es el efecto del tamizaje? Pues idealmente disminuir el estadiaje del tumor en el momento del diagnóstico. Desde lo que se diagnosticaba habitualmente, que eran lesiones palpables que medían de 2 a 2,5 o más centímetros, siendo mayor la probabilidad de compromiso ganglionar, a tumores más pequeños, idealmente de 1 a 1,5 centímetros, no palpables. Aunque no es la única razón y el único riesgo para la metástasis ganglionar, sabemos que la biología tumoral influye inmensamente en la metástasis ganglionar. El tamaño del tumor índice definitivamente influye. Y sabemos que aumenta el riesgo desde un tumor pequeño de 1 centímetro, cuando es de aproximadamente el 10%, a aproximadamente 60% si el tumor índice es de 4 centímetros o más. También conocemos de sobra lo que son las tasas de sobrevida a 5 años dependiendo del estadiaje y cómo empeoran con los estadios avanzados. Sin embargo, hay problemas cuando se habla de este tipo de intervenciones médicas, y el tamizaje introduce unos sesgos que tienen que considerarse. Existe el sesgo de lead time o de diagnóstico adelantado, que es cuando el diagnóstico, por ser más temprano de una lesión no clínica, no necesariamente va a alterar el curso ni el resultado final de la enfermedad, que puede ser la muerte. Y el sesgo o el bias de length time, que tiene más en cuenta la biología tumoral, y con esto pues, se habla de que el tamizaje por su propia naturaleza es mejor para detectar tumores de crecimiento lento, que si son de crecimiento lento generalmente van a ser menos letales que los tumores de crecimiento más rápido y más letales que pueden aparecer en el intervalo entre una ronda de tamizaje y otra. ¿Cuáles son los tipos de evidencia que apoyan el tamizaje? Pues están los estudios randomizados, que son el estándar de oro para la evaluación de una intervención médica, los estudios de caso control, los estudios de incidencia de mortalidad y los estudios poblacionales de programas nacionales de tamizaje. Vamos a empezar con los estudios randomizados. Como dijimos, los estudios randomizados son el estándar de oro. Cogen un brazo al cual se aplica la intervención médica y otro brazo de control al cual no se aplica, para ver los resultados y la eficiencia final de esa intervención médica.
En estos estudios randomizados, que fueron la base de las recomendaciones modernas para el tamizaje mamográfico, se analizaron mujeres entre las edades de 40 y 69 años con riesgo promedio para cáncer de seno, desde lo que se conocía en ese momento, ¿no? Y estos estudios se hicieron entre 1970 y los 1990 más o menos, o sea que estamos hablando de hace 50, 40 años. Y se hicieron seguimientos a través de 13 años. Cuando hablamos de estos estudios randomizados es muy importante entender lo que quiere decir el invitation to screen o la invitación a participar del estudio de tamizaje, porque cuando se analizan los datos que provienen de estos estudios randomizados, nunca se habla de pacientes tamizadas, sino de aquellas invitadas a tamizaje. ¿Y por qué se usa esto? Es parte del rigor científico para tratar de disminuir el efecto que la autoselección podría tener sobre un grupo de mujeres que por su propia cuenta decide someterse al tamizaje. Entonces se reparten 1000 invitaciones para asistir a un programa de tamizaje y estas son las pacientes que se van a tener en cuenta en las estadísticas cuando analizamos el efecto de la mamografía. ¿Qué pasa? Que cuando usamos esto, las invitadas al tamizaje, estamos subestimando el beneficio del tamizaje mamográfico. ¿Por qué? Porque muchas de estas mujeres que pertenecían a este grupo ni siquiera acudieron a las rondas de tamizaje. Y cuando se analiza lo que sucedió en los estudios de randomizaje clásicos, solo el 41% de las invitadas realmente acudieron a todas las rondas de tamizaje. ¿Qué más pasó con estos estudios? Pues tenían intervalos de tamizaje muy largos, mayores de 2 años, pocas rondas de tamizaje, un máximo de 3 en un periodo de 10 años. Como cosa curiosa, la mayoría de estas mamografías solamente consistían de una proyección, la mediolateral oblicua, con una calidad mamográfica muy limitada. Imagínense de los equipos de mamografía de hace 50 años, que si miráramos el día de hoy, esas mamografías no pasarían un examen mínimo de calidad. Tenían limitaciones para hacer biopsias percutáneas. De hecho, uno de los estudios, el estudio inglés, el del Age Trial, ni siquiera hicieron biopsias de calcificaciones. El promedio de la sensibilidad mamográfica de estos estudios fue del 41%. Aún teniendo en cuenta todos estos problemas, miremos lo que sucedió cuando se analizaron los resultados. Vemos los estudios incluidos en el análisis inicial de los estudios randomizados y vemos aquí la distribución del riesgo relativo que en promedio de todos los estudios fue de 0.8 con unos intervalos de confianza estrechos, buenos, dando una disminución de mortalidad del 20%. Un segundo análisis de los estudios randomizados que se hizo a partir del 2009, que incluyó el estudio inglés, que no se había incluido previamente porque no se habían terminado los datos. Este estudio en particular trató de contestar la pregunta de tamizaje en la década de los 40, o sea, de las edades de 39 a 40. Miramos que nuevamente sucedió lo mismo, riesgo relativo de 0.8 en aquellas mujeres invitadas al tamizaje. Cuando se corrige esa estadística para ver cuál fue la influencia sobre las pacientes realmente tamizadas, el riesgo relativo es de 0.75, o sea, con una reducción de mortalidad del 25%. ¿Qué pasa? Miramos el efecto, pero la pregunta es, pues, ¿cuántas mujeres hay que tamizar para realmente prevenir la mortalidad? Entonces, mirando esos mismos datos, en la evaluación en el 2009 que hizo el grupo del USPSTF, que es el grupo de trabajo de los servicios preventivos de los Estados Unidos, se dijo, hay que invitar a demasiadas mujeres para prevenir una muerte. En la década de los 39 a 49, a 1904, en la de los 50 a 59, a 1339, y de los 60 a 69, 377. ¿Pero qué? Son invitadas a hacer tamizaje. O sea, no son las pacientes verdaderamente tamizadas. Miremos cuáles son los números cuando se calcula de acuerdo a las pacientes realmente tamizadas. Y vemos cómo disminuyen significativamente esos números a través de todas las décadas.
Me gustaría que se concentraran en estos números centrales. Sabemos que por la menor incidencia de carcinoma mamario en la década de 40-49, pues que obviamente va a requerir más tamizaje. Pero miremos en estas tres grupos, en estas 3 décadas, cuál es el número de pacientes requeridas para tamizar para prevenir una muerte. Vemos que a partir de los 84 años pues no hay información porque este grupo etario realmente no fue evaluado en los estudios randomizados. Si hubo tantos problemas con los estudios randomizados, ¿por qué no hacemos unos estudios randomizados nuevos? Pues sencillamente porque no sería ético. En este momento, con lo que conocemos, decirle a un grupo de mujeres que dejen de hacerse tamizaje mamario simplemente para ver los resultados a largo plazo. ¿Qué nos queda? Mirar otros tipos de estudios, como son los de caso control, los de incidencia de mortalidad y los estudios poblacionales. Miremos entonces este estudio australiano, donde se miró el efecto del tamizaje en forma caso control con mujeres entre los 50 y los 69 años, observadas desde 1995 hasta el 2006. Además de hacer su propio estudio, hicieron un metaanálisis de estudios de tamizadas versus no tamizadas a través de Europa y Australia también. Vemos aquí el resumen de estos estudios. Vemos la distribución de los odds ratio a través de todos los estudios. El grupo australiano, que es el de Nixon, vemos que mostró un OR de 0.48 y si miramos globalmente todos los ORs se comportaron de manera relativamente similar y en forma resumida o pooled, agrupada, una reducción de mortalidad del 49%. Evaluaron la homogeneidad de los estudios y no encontraron que hubiera una heterogeneidad significativa que inhibiera o prohibiera hacer esta evaluación. El Euroscreen miró las publicaciones hasta el 2011 a través de Europa y encontraron 20 estudios de incidencia de mortalidad, 8 de caso control y nuevamente evaluaron la reducción de la mortalidad comparando invitadas versus no invitadas y tamizadas versus no tamizadas. Y vemos aquí qué sucede en los estudios de incidencia de mortalidad. En resumen, cuando miramos invitadas versus no invitadas, reducción del 25%. Si comparamos o miramos esos mismos datos de tamizadas versus no tamizadas, reducción del 38%. Estos en los estudios de incidencia de mortalidad. Si pasamos a los estudios de caso control, encontramos números similares. Invitadas versus no invitadas, reducción del 31%. Si miramos tamizadas versus no tamizadas, 0.46 de OR, o sea, reducción del 54%. Pero se aplicaron fórmulas de corrección por autoselección y aún encontramos una reducción de mortalidad del 41%. Para concluir, esta evaluación del Euroscreen encontró una reducción de mortalidad del 25 al 31% en las invitadas al tamizaje y del 38 al 41% en las tamizadas. Vamos a ver cómo estos números se repiten una y otra vez a través de los diferentes tipos de estudio. Vamos a pasar a los estudios observacionales en poblaciones organizadas con medicina socializada. Este en particular es de los canadienses en el área de British Columbia, donde donde evaluaron mujeres que se presentaban voluntariamente al tamizaje a través de varios de sus condados. El cohorte eran las mujeres entre 40 y 79 años que tuvieron al menos una mamografía, o sea, ni siquiera varias rondas de tamizaje, sino una mamografía durante el periodo de 1988 al 2003. Y miraron las muertes por cáncer de seno en las mujeres tamizadas en los registros nacionales comparadas con las muertes en mujeres por cáncer de seno que no fueron tamizadas. Hicieron correcciones de acuerdo a edad, estado socioeconómico y área de residencia para tratar de disminuir el efecto de la autoselección en estas pacientes. 600,000 mujeres y encontraron
un 40% de reducción en la mortalidad en el grupo etario de 40 a 79 después de 15 años de observación en forma estadísticamente significativa y un 39% reducción en pacientes en el grupo etario de 40 a 49. Cuando aplicaron las fórmulas para corregir la autoselección, la reducción de mortalidad fue del 24%. Los mismos canadienses en un estudio más extendido, más amplio, ahora mirando casi 3 millones de mujeres entre los 40 y los 74 años, como resultado de 7 programas dentro de Canadá, programas de tamizaje, y con observación desde 1990 hasta el 2009. Miramos nuevamente el comportamiento a través de los 5 condados o 5 estados y vemos cómo las tasas de mortalidad estandarizada fluctúan entre 0.41 y 0.67. Nuevamente un comportamiento muy similar con intervalos de confianza muy buenos. Cuando se divide el efecto por décadas, vemos cómo hay mayor beneficio a menor edad, mayor beneficio en la reducción de la mortalidad, obviamente a medida que va aumentando la edad, otras causas de mortalidad y menor tiempo de sobrevida en general disminuyen el efecto beneficioso del tamizaje. Pasemos a uno de los estudios más grandes que existe y más organizado, que es el estudio de los suecos a través de 3 décadas. ¿Por qué es importante el número de 3 décadas? Porque lo ideal es hacer un seguimiento mínimo de 15 años para poder lograr que esos sesgos del tiempo adelantado y del intervalo se disminuyan al permitir las pacientes que han ingresado, pues que no han tenido tamizaje, que sus cánceres se puedan ver y se puedan presentar. ¿Cuál fue el diseño de este estudio? 2 condados en Suecia, dividido en 45 grupos geográficos, los cuales se habían estratificado en una forma homogénea de acuerdo a factores de riesgo. Existía el grupo de población activo, al cual se les aplicó una mamografía también de una sola proyección. Recordemos que este es un estudio que se empezó pues, en los 80s. Y el estudio de población pasivo, que era el que no se aplicaba la mamografía o el tamizaje. Luego de un periodo de 7 años, se invitaron a las del grupo pasivo a participar en el tamizaje. Miramos que había diferencia en el intervalo de los tamizajes. En las mujeres más jóvenes era cada 24 meses y en las mujeres mayores de 50 y mayor cada 33 meses, o sea, casi 3 años. Miremos el efecto sobre la mortalidad después de 29 años. Encontramos una reducción en la mortalidad de 31%, empezando desde los 40 años de edad. Vemos el efecto pues, de mortalidad en el grupo activo. Este estudio prospectivo de los noruegos, que es sorprendente porque los noruegos han sido relativamente reacios con la mamografía, es un estudio de cohorte prospectivo que miró pacientes desde 1986 hasta el 2009, con edades entre los 50 y 79 años y más de 15 millones de años persona observados. Encontraron en las mujeres invitadas al tamizaje 1.175 muertes y en las no invitadas, obviamente estos son muertes por cáncer de seno, y en las no invitadas casi 9.000. A pesar de esa diferencia tan grande, cuando se aplican las reglas estadísticas o las fórmulas estadísticas, encuentran una reducción de mortalidad del 28% en las mujeres invitadas al tamizaje. Y concluyen que para prevenir una muerte en el grupo de 50 a 69 años se deben tamizar 368 mujeres. Recuerden que cuando revisamos los números en los estudios randomizados, era una cifra similar, entre 300 y 250. En el 2016, cuando se reevaluaron nuevamente las recomendaciones de tamizaje, la Asociación Americana de Cáncer evaluó los siguientes estudios. Metaanálisis de estudios caso control,
metaanálisis de estudios de incidencia de la mortalidad, los estudios randomizados clásicos que fueron los primeros que miramos, y luego miraron unos estimados basados en modelos estadísticos. Y miremos nuevamente cómo se comportan todos. Los que menor beneficio confieren son los de los estudios randomizados y el rango más amplio, el de los modelos estadísticos. A partir de esta evaluación, ellos crearon las siguientes recomendaciones. Empezar el tamizaje a los 45 años, dándole a las mujeres la opción de empezar a los 40, desde los 45 hasta los 54, tamizaje anual, después de los 55, bienal, ¿ok? Y siguiendo hasta una expectativa de vida menor de 10 años. Esto varía con respecto a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de los Servicios Preventivos Americanos, que recomendó empezar a los 50 en forma bienal y parando a los 74 años, comparado con las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología y el de Ginecobstetricia, que recomiendan empezar a los 40 y en forma anual. Entonces, ¿mayor sobrevida es debido a tamizaje o mejor tratamiento? Que es una pregunta que nos hacemos, pues que se hace frecuentemente. Si miramos los estudios poblacionales, están comparando la mortalidad de la misma sociedad en los mismos tiempos, con los mismos tratamientos y con el mismo acceso a los sistemas médicos, y en particular en estos dos grandes estudios que hemos mirado, que son los canadienses y los suecos, con medicina socializada. O sea que todos tienen acceso al mismo tratamiento. O sea que el efecto, obviamente hay mejor sobrevida en la medida que los tratamientos mejoran, pero estamos comparando dos grupos que han tenido acceso a exactamente las mismas oportunidades. Este estudio holandés hizo una cosa interesante. Miraron en los registros de muertes por cáncer de seno dos cohortes diferentes en el tiempo. Uno desde 1995 hasta el 2005 y el segundo desde el 2006 hasta el 2012. ¿Por qué el corte en el 2005? Porque calcularon que a partir del 2005 mejoraron los tratamientos en general. A partir de ahí ya se estaba haciendo el ganglio centinela en forma más amplia. Habían aparecido tratamientos neoadyuvantes, el trastuzumab y las antraciclinas y los taxanos. Entonces dijimos, vamos a ver qué pasa si el tamaño tumoral todavía tiene algún tipo de influencia en el beneficio del tratamiento. Y pues no hay sorpresa. Cuando se miraron, obviamente, los tumores más avanzados y los estadios ganglionares más avanzados tenían mayor mortalidad. Pero más interesante fue ver que, aunque sí hubo un mayor número de muertes por cáncer invasivo en el primer grupo, en el primer periodo, comparado con el segundo, todavía se encontró que el tamaño tumoral y la presencia de ganglios axilares influyeron en la mortalidad en ambos grupos, incluyendo el segundo grupo, en forma estadísticamente significativa, independiente del tipo de tratamiento que se dio. Y con esto concluyen que el tamaño tumoral y el estadio ganglionar aún influyen en la sobrevida en general. De ahí que sea importante todavía hacer un diagnóstico temprano, que solamente lo vamos a lograr si hacemos un tamizaje adecuado. Volvamos a los suecos. En una evaluación de más de 500.000 de mujeres, basado en el Registro Nacional de Cáncer en 9 condados diferentes, estas mujeres entre los 40 y los 69 años miraron el riesgo de morir por cáncer de seno después de un periodo de observación promedio de 13 años a partir del diagnóstico en las mujeres tamizadas versus no tamizadas. Y para efectos de este estudio consideraron tamizada aquella que hubiera tenido un solo tamizaje. Además, miraron el riesgo de tener un carcinoma avanzado, que lo definieron como un tumor mayor de 2 centímetros y o ganglios axilares mayores o iguales a 4 durante un periodo de observación de 22 años. Y vamos a ver qué encontraron.
En cuanto al efecto de la reducción de mortalidad, nuevamente una reducción del 41% con un intervalo de confianza muy estrecho y bueno. Después de hacer corrección para autoselección y el sesgo de adelanto de diagnóstico, todavía del 34%. Cuando miramos el efecto sobre la incidencia de carcinoma avanzado, encontramos una reducción del 25% a 22 años en aquellas mujeres con tamizaje previo. O sea, ambos efectos. Miremos ahora este estudio del grupo de Mass General y de Brigham and Women's de Boston, donde evaluaron en el registro tumoral 7.301 casos de cáncer de seno invasivo, las cuales tuvieron 609 muertes confirmadas por, o sea, muerte por cáncer de mama. El 71% de las mujeres, perdón, de las muertes ocurrieron en mujeres que no habían recibido tamizaje. Y desafortunadamente la edad promedio de las mujeres con cánceres fatales fue de 49 años. Miremos en estas gráficas el efecto de la falta de tamizaje, pues, o sea, de lo que sucedió con la mortalidad de acuerdo a las décadas. En menos de 40, pues realmente no es muy relevante porque estas mujeres pues no se les haría tamizaje, pero vemos como el 70% fue en las de 40 a 49 años. El efecto de la falta de tamizaje es mayor en las mujeres menores que en las mujeres mayores, va disminuyendo proporcionalmente con el tiempo. Ya miramos pues lo que son los estudios que muestran el efecto del tamizaje, pero hablemos un poco de lo que es el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, porque estos son temas que también cuestionan el beneficio del tamizaje. Entonces, ¿cómo definimos el sobrediagnóstico? Como aquel cáncer que diagnosticamos y que no va a ser letal. El problema es que no existe ningún consenso sobre cómo medirlo. Y cuando miramos la literatura, la variación es tan amplia como del 0 al 52%, dependiendo del estudio que se mire. Mark Twain es el equivalente al Tomás Carrasquilla colombiano. Es un escritor costumbrista muy querido en los Estados Unidos y dijo, existen tres clases de mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas, lo cual pues nos da como una visión de cómo se puede analizar de forma muy diferente la misma información. Este artículo hace un análisis bonito de cómo se debería hacer pues, o sea, cómo se debería evaluar el sobrediagnóstico, que debe hacerse en un tiempo de periodo largo en el cual se compara verdaderamente pacientes tamizadas versus no tamizadas para ver cuáles son esos cánceres en exceso. Entonces, en un mundo perfecto, utópico, donde pudiéramos hacer esta evaluación, ¿qué deberíamos tener? Pues un buen estudio randomizado con 2 cohortes de igual riesgo, un punto de corte en el cual termina el tamizaje mamográfico para ambos grupos, o sea, ya para que termine el efecto. Seguir a esas pacientes durante un periodo suficientemente largo, idealmente 20 años, para que esos cánceres no diagnosticados por mamografía en el grupo control logren aparecer, los que vayan a aparecer, y los que sobren son los sobrediagnosticados. Debe haber 0 contaminación entre ambos grupos. Pues como vemos, esto es un imposible. Pero entonces miremos qué pasa a través de distintos estudios con distintos análisis estadísticos. En este estudio publicado en el New England Journal, que calculó un sobrediagnóstico de 31%, se usó como denominador todos los cánceres diagnosticados, no los cánceres diagnosticados por el tamizaje. Cuando hicieron la evaluación de la incidencia histórica, usaron una incidencia muy bajita del 0.25 al 0.5, cuando en realidad la tendencia histórica ha mostrado que existe un aumento en la incidencia de 1% desde que inició el tamizaje. Y no tuvieron en cuenta diferentes factores de riesgo que pudieran haber incidido sobre ese sobrediagnóstico. En este estudio canadiense, que no, pues no pertenece a los estudios poblacionales que comentamos previamente, sino uno de los estudios randomizados
que se publicó en el 2014 y que dio mucho que hablar porque no mostró beneficio del tamizaje, se encontró que cuando se hizo la medición a 15 años había un sobrediagnóstico del 22%. Sin embargo, análisis estadísticos sobre la información a 25 años mostró que el sobrediagnóstico era tan solo del 3.7%. Y esto es realmente increíble porque este estudio tuvo unos problemas gravísimos de randomización, donde, como cosa curiosa, en el grupo de tamizaje, y pues, o sea, para randomizar las pacientes les hacían examen clínico. En el randomizaje, en el primer año del estudio, aparecieron 3.5 veces mayor número de cánceres avanzados con gran compromiso, con una alta incidencia de compromiso ganglionar, y tuvieron 200% mayor mortalidad en el primer año que en el grupo de no tamizaje, lo cual pues no tiene ningún sentido y muestra que hubo un problema de randomización muy severo. Y sin embargo, vemos que a 25 años el sobrediagnóstico es de solo el 3.7%. En esta evaluación de un panel independiente del Reino Unido, se evaluó el exceso de carcinomas en los estudios randomizados y miraron que, pues calcularon que si solamente se tienen en cuenta los 13 años durante los cuales sucedieron los estudios, hay un exceso de 19% de carcinomas. Sin embargo, cuando se hace un seguimiento a largo plazo de 20 años, se calcula que es de solo el 11%. Ellos calcularon que por cada muerte que se previene se van a sobrediagnosticar 3 cánceres. Y si se mira a una paciente, o sea, de 307,000 mujeres entre los 50 y 52 años a quienes se hace tamizaje anual, una de ellas tendrá un carcinoma sobrediagnosticado después de 20 años. O sea, pues que tampoco es una cosa pues tan alarmante. Volvamos nuevamente a los suecos. Nuevamente 30 años de información con la cual se pudieron hacer medidas de exceso, de carcinomas en exceso a los 5 años, donde encontraron un 34%, lo cual muestra el efecto de los sesgos de adelanto que hemos mencionado. Calculado a los 15 años, solo el 4%, y calculado a los 29 años, 0%. Y esto en pacientes desde los 40 hasta los 74 años. Qué pena, me faltó ahí la ñ. El problema es que nosotros como radiólogos no tenemos manera de predecir cuáles son los cánceres, incluyendo el carcinoma ductal in situ, que serán letales. Cuando nosotros nos enfrentamos a una radiografía y encontramos 2 grupos de calcificaciones, ¿cómo sabemos cuál de estos 2 corresponde a un carcinoma invasivo de alto grado y cuál corresponde a un diagnóstico benigno? Estas calcificaciones son un poco más densas, un poco más heterogéneas, estas más tenues, y sin embargo, esto fue un carcinoma ductal invasivo de alto grado con carcinoma ductal in situ asociado, y estos eran cambios fibroquísticos. Nosotros no tenemos manera de saberlo. Cuando miramos 2 masas de apariencia muy similar, ¿cómo sabemos cuál es el carcinoma triple negativo y cuál corresponde a un tumor de células granulares? Este es el benigno, el de células granulares, que es una forma agresiva de schwannoma o tumores de nervios periféricos, y este corresponde a un triple negativo que no tratado sabemos que va a ser letal. Otro de los argumentos que se ha usado para hablar en contra de la mamografía es que hay cánceres que desaparecen. No hay cánceres que involucionan espontáneamente. En un estudio hecho con la Sociedad de Imágenes Mamarias en los Estados Unidos, se revisaron 6.8 millones de mamografías de tamizaje, con más de 25,000 cánceres invasivos y más de 9,000 carcinomas ductales in situ. Obviamente, no diagnosticamos todos los cánceres a la primera, se pasan algunos cánceres, hay otras mujeres que a pesar de tener cáncer no se tratan, y en este estudio encontraron 479 cánceres no tratados de un año al otro. Ninguno de ellos desapareció espontáneamente. O sea, pues que hablar de que hay cánceres que van a desaparecer, realmente pues no lo creemos y no lo hemos visto.
¿Qué es el sobretratamiento? Es cuando se trata cánceres que jamás habrían sido letales si no se hubieran tratado, y sabemos que en estudios de autopsias de personas que han muerto por otras causas vamos a encontrar cánceres. Y el tratamiento de pacientes que van a morir de otras entidades diferentes al cáncer de seno. Aquí sí, pues tenemos la esperanza de que la respuesta va a estar en los genes, y aquí es donde tenemos que confiar en los adelantos de los últimos 10 a 15 años, donde la evaluación histológica de los tumores nos permite identificar a cuáles tumores no van a beneficiarse de la quimioterapia, incluyendo los carcinomas ductales in situ. Ya existe el oncotype del carcinoma ductal in situ para determinar aquellos que probablemente no se van a beneficiar de la radioterapia, y estamos en proceso de identificar biomarcadores por imágenes que pudieran ayudarnos también a tomar este tipo de decisiones. Pero el hecho es que tenemos que obtener tejido histológico para hacer estas evaluaciones. También están los avances en los tratamientos mínimos. Esperamos que en la medida que vamos progresando, tratamientos como la crioablación para tumores pequeños indolentes o la radioterapia intraquirúrgica, que puede disminuir la morbilidad y el tiempo que pierde la paciente yendo a radioterapias extensas, pueden ser buenas, y pues eventualmente llegar a la identificación de pacientes que no van a requerir ni cirugía ni radiación o quimioterapia. Si miramos los objetivos secundarios del tamizaje, también es muy importante. O sea, la idea es tratar de disminuir el sufrimiento y el costo de enfermedades avanzadas, porque sabemos que estas son las que van a necesitar las quimioterapias agresivas, las cirugías más extensas a nivel de seno o a nivel axilar con mucha morbilidad, la radiación generalizada y el tiempo laboral perdido. Es difícil encontrar estudios que miren el costo del tratamiento por cáncer, pero en este estudio retrospectivo hecho en los Estados Unidos en mujeres con seguro médico con edades que fluctúan entre los 18 y 64 años, se encuentra que el costo por cáncer de seno en el primer año después del diagnóstico, pues aquí vemos la variación dependiendo del estadiaje y cómo obviamente pues aumenta el costo con el aumento del estadio, y los costos asociados durante el segundo año. Sumando estos, para un estadio 0, el costo aproximado es de $74,000, el de los estadios 1 y 2 de aproximadamente $100,000, estadio 3, $165,000, y en el estadio 4, $204,000. Y este estudio belga es interesante porque con medicina socializada, porque muestra la diferencia. Esto es lo que ellos calculan que vale la salud de una mujer en un promedio de 6 años, y este es el sobrecosto con el carcinoma de seno, también aumentando a través, pues a medida que aumenta el estadiaje. Pero como forma muy interesante, ellos evaluaron los costos adicionales no médicos que producen el cáncer de seno, y encontraron que el 89% de los costos totales son debidos a eventos no médicos, incluyendo la pérdida de la productividad, que obviamente va a ser mucho mayor en aquellas mujeres que van a morir por su cáncer de seno. Pero vamos a una pregunta más importante. Si no vamos a diagnosticar los cánceres con mamografía, entonces, ¿cómo los vamos a diagnosticar? El mismo grupo de trabajo del USPSTF, el grupo de trabajo de los servicios preventivos de los Estados Unidos, cuando hizo su última evaluación del beneficio del tamizaje mamario, evaluaron la literatura que analizaba la eficacia o la eficiencia del autoexamen y del examen clínico, y basados en los estudios dieron una recomendación o sea, recomendaron que no se hiciera ni autoexamen ni evaluación clínica por el alto número de falsos positivos. Y entonces, ¿cómo los vamos a diagnosticar? El futuro es quizás llegar a una edad personalizada del tamizaje, donde pudiéramos de alguna manera, basado en información genómica, sanguínea de los mismos senos, sea con biomarcadores o riesgos mamográficos o de otro tipo de imágenes o de la inteligencia artificial,
llegar a evaluar cuáles mujeres por su riesgo tan mínimo realmente no requieren tamizaje y de alguna manera invertir los recursos en aquellas mujeres de mayor riesgo. De hecho, el Colegio Americano de Radiología en este momento recomienda que las mujeres a partir de los 30 años hagan evaluar su riesgo vital para cáncer de seno para determinar si necesitan tamizaje intenso o precoz a partir de los 30 años. Por el momento lo que sabemos es que el 75% de las mujeres que tienen cáncer de seno, que sufren de cáncer de seno, no tienen ningún factor de riesgo identificable hasta el momento. O sea que para esto todavía falta mucho. ¿Cuál es la conclusión? La mamografía definitivamente no es perfecta. Tiene falsos positivos, tiene falsos negativos, tiene un costo, produce ansiedad a las pacientes, genera procedimientos. Pero por lo pronto no tenemos una alternativa mejor. Es posible que en el futuro, con algunos de los medios diagnósticos más avanzados, podamos llegar a diagnósticos más certeros con menos falsos positivos y menos falsos negativos. Pero hasta que encontremos una manera de prevenir el carcinoma de mama o tratarlo con menor morbilidad, es nuestra mejor opción. Al evaluar las estrategias de tamizaje y su efectividad, tenemos que considerar que existe el bien individual y el bien de la sociedad, y en ambos hay que tener en cuenta la evidencia. Cada sociedad tiene que elegir las prácticas de tamizaje que puede asumir de acuerdo a sus posibilidades, pero nuevamente sin ignorar esa evidencia. Y al elegir el bien de la sociedad, cada sociedad tiene que preguntarse si el derecho a un diagnóstico precoz que minimiza la morbilidad, los costos de tratamiento, los años perdidos y ofrece un mejor pronóstico y sobrevida es solamente derecho de la élite. Nuevamente, tenemos que tener en cuenta la evidencia cuando se toman estas decisiones. Por último, les dejo este estudio muy reciente que tiene una evaluación excelente sobre las recomendaciones en los Estados Unidos sobre el tamizaje en las mujeres de riesgo promedio y de alto riesgo. Bueno, y a continuación la doctora Jimena Saldarriaga quería compartir con ustedes también algunos datos de Colombia. Muchísimas gracias, doctora Yepes. Fue una excelente presentación. Y antes de pasar a las preguntas y comentarios, voy a compartir la pantalla porque quisiera ilustrar un poquito la situación colombiana con respecto al tamizaje mamográfico. Esto es una información que me compartió el doctor Andrés Sosa. Si el doctor está aquí, muchísimas gracias. Mientras que en Estados Unidos se tamizan con mamografía anualmente el 50% de las mujeres y bienalmente el 70%, la realidad colombiana es muy diferente. Y según la base de datos CISPRO del Ministerio de Salud, en Colombia el promedio de mujeres tamizadas está entre un 20 y un 23% de la población. Departamentos como Chocó, departamentos como Vichada, como Guainía, Caquetá, inclusive muchos departamentos de la costa norte apenas alcanzan un 10 a un 15%. Solo Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Bogotá alcanzan porcentajes de hasta un 30%. Definitivamente en Colombia el sistema de salud no es óptimo. El número de cánceres de mama se han incrementado anualmente y la mortalidad no se ha disminuido. Y hasta que no llevemos varios años tamizando aproximadamente un 50 a un 70% de las mujeres colombianas, no vamos a bajar ese porcentaje de mortalidad. Vamos a seguir diagnosticando cánceres más avanzados y no podemos tratar únicamente a las pacientes sintomáticas. Hay que aumentar la cobertura. Hice esta averiguación, la mamografía digital en Colombia particular vale entre 75 y 150 mil pesos.
Los costos de tamizaje, como dijo la doctora, incluyendo los procedimientos adicionales, biopsias o estudios adicionales, no superan los costos de quimioterapias más agresivas o más prolongadas, cirugías más extensas, morbilidad e incapacidades laborales. No sé si quedó claro. Ya podríamos pasar a la parte de preguntas. Perfecto, sí, ya se van a abrir los micrófonos para que se pueda hacer la pregunta. No están viendo en pantalla la conferencia, ¿verdad? No. Ok. La de Mónica no se vio, la de Jimena no se vio. ¿No se vio? ¿Pusiste share screen? Sí. No, en la pantalla de Jimena no se vio, se vio Jimena, pero no la presentación. Vamos a tratar. Inténtalo, Jimé, inténtalo, eso, ahí sí. Ahí sí. Okay. Bueno, esta es la fuente de información de la base de datos del CISPRO del Ministerio de Salud. Este es el mapa colombiano con las tasas de cobertura al 2017. Miren que las coberturas van desde un 5%, máximo un 30%, pero el promedio está entre un 20 y un 23%. Y áreas muy desprotegidas que a uno le llama la atención, como toda la costa norte. Y eso era lo que les quería compartir. ¿Hay alguna pregunta? Yo no estoy viendo. Pues yo sí tengo preguntas, pero no sé si está alguno de los epidemiólogos, si está Zuleta por ahí o está el doctor Borrero, porque tengo como ciertas inquietudes con la presentación de la doctora. Muchas gracias, doctora, excelente presentación. Yo soy Claudia Ramírez, soy mastóloga acá en la ciudad de Medellín. Me llama como mucho la atención pues, los hallazgos que usted nos reporta con respecto a la reducción de la mortalidad, básicamente porque hay como una dificultad metodológica de interpretación de estudios de cohortes, de una combinación de estudios de cohortes y estudios las cohortes poblacionales y ensayos clínicos aleatorizados. Todos sabemos que de una cohorte uno no puede extrapolar una asociación o una asociación sí, pero no una causalidad. Y uno en una cohorte no puede decir que un evento se está produciendo por una intervención, porque no es un ensayo clínico aleatorizado, y lo que sí efectivamente lo hace un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, hay dos puntos que probablemente epidemiología más adelante lo haga pues como su observación con respecto a que las cohortes, si usted detalla los estudios que nos presenta, la gran mayoría de los estudios que reportan mayor disminución de la mortalidad son justamente las cohortes. Y en cambio, los ensayos clínicos aleatorizados, que son los que en realidad serían los que nos sirven para responder la pregunta, son los que tienen como una reducción más limitada. Y en esos yo me he revisado pues como de la A a la Z, las revisiones, los metaanálisis al respecto, y resulta que cuando se introducen en los metaanálisis los estudios, los ensayos clínicos aleatorizados de baja calidad metodológica versus los de alta calidad metodológica, el resultado da a favor del evento, de que la mortalidad se ve impactada, la mortalidad por cáncer de mama se ve impactada de manera favorable por la tamización.
pero en esos estudios, y a eso pues estoy refiriéndome al metaanálisis del 2009 y que después más adelante en el 2013 lo repitieron, resulta que en esos análisis sí se excluyen los estudios de baja calidad metodológica porque son estudios que no fueron realmente randomizados, que no tuvieron controles, estudios de baja calidad metodológica, y se dejan los de buena calidad metodológica. Entre ellos está el estudio inglés que usted menciona y también estudio de los suecos. Esos ensayos clínicos aleatorizados de buena calidad metodológica, que tuvieron buena aleatorización, que hicieron análisis por intención a tratar, en esos los resultados son completamente distintos y dicen que no hay diferencias entre las pacientes que fueron recibieron la mamografía de tamización organizada y las que no recibieron ningún programa de tamización durante un seguimiento de 13 años. Entonces, yo creo que esto, pues, si uno empieza como a buscar, va encontrando que no es tan real, que tenemos como una percepción de que la mamografía disminuye mortalidad, pero es una falsa percepción, una falsa seguridad, porque las fuentes primarias de esas aseveraciones no son válidas para decir tal afirmación, para decir. Entonces, ese sería como una primera observación, y muy probablemente epidemiología, si más adelante pues van a hablar los epidemiólogos, vaya como a tener en cuenta eso pues que estoy diciendo, como las fuentes ¿Puedo primarias hacer de los una estudios. intersección ahí, Claudia? Un momentico, Sí, pues porque creo que vas a seguir como con otras preguntas, pero entonces sí. mostrarte, quiero mostrarte, yo creo que lo que estás hablando de los análisis posteriores fue más bien, ahí están viendo la pantalla. No. Ustedes ven la pantalla ahí, no, a ver, es sobre cuando analizaron el efecto de la mortalidad del grupo de 39-49, que ahí fue donde encontraron menor importancia estadística. No sé si lo están viendo. Entonces, creo No, que estás No, hablando no, no, no se ve la pantalla, no. Mónica. Fernando, ¿habrá manera que pueda compartir la pantalla? Espérate, yo voy a ver si de pronto aquí la tengo. Ahí la están viendo. Sí, ya sí. Perfecto, se ve abierta como al principio. Sí. Ahí la ven. Listo, ahí se ve bien. Bueno, entonces, o sea, esta era la segunda, pues como una segunda parte de la conferencia que ya me parecía demasiado larga, que fue cuando se evaluaron los estudios que miraron el efecto sobre el grupo etario entre los 39 y 49, donde el grupo de Gothenburg, uno de ellos hubo que eliminarlo o sea, el intervalo de confianza no era muy bueno. Algunos de ellos no estaban, como dices tú, no tenían tanta coherencia estadística y por eso se eliminaron. Y de ahí que para el grupo de 39 a 49 fue un efecto muchísimo menor. De pronto es eso lo que estás hablando. Doctora, pero yo tengo acá dentro de la guía colombiana que se hizo toda como el análisis de estos estudios, y epidemiología pues estuvo ahí incluida, evaluación económica de la salud. Resulta que los estudios de los que usted está mencionando, de ahí el único que tiene adecuada calidad metodológica, porque están incluso excluidos de los que están ahí, porque tienen el primero de HIP es de poca calidad metodológica, dice como poco robusta. El estudio el de Malmo, incluso los estoy en estos momentos comparando, el de Gothenburg, el de Stockholm, todos esos estudios son de mala calidad metodológica, y eso nos puede hacer como dar una percepción, un estudio de mala calidad nos da una falsa percepción de lo que pareciera que es verdad, pero no pudieran estar incluidos. Entonces, no me estoy refiriendo a eso, sino me estoy refiriendo a una que se hizo yo la tengo por acá, en el 2013, tengo en el 2000, en el 2009 y en el 2011. Si quiere, pues con todo el gusto se lo pudiera como mandar ese análisis, en donde dice que no hay diferencia, excluyendo los estudios de baja calidad metodológica, no hay diferencia entre hacer o no hacer, no hay diferencia en la mortalidad.
Entonces, eso yo creería que los epidemiólogos pudieran como detallar mucho mejor estos escenarios en donde creemos, en lo que decía pues la frase que usted nos presenta, que las estadísticas nos muestran lo que queremos ver definitivamente. Si uno quiere ver que si hay beneficio, pues claro, incluye así no haya calidad ni rigurosidad metodológica, pero si uno quiere ser más riguroso, probablemente los estudios no le muestren lo que uno quiere ver. Entonces, básicamente, pues como... Claudia. Sí, con seguridad yo creo que va a haber ¿Puedo? más adelante. Controversia de los últimos 50 años. Eso es Sí. lo que se sigue viendo. ¿Sí? Sí, claro. Jimé, ¿puedo Doctor hablar? Lema, claro. Sí. A ver, yo pues no soy ni epidemiólogo, ni radiólogo, ni nada, pues, pero yo me hago una pregunta. ¿Cómo un estudio, sí, positivo puede realmente, por su mala calidad epidemiológica, mostrar que es mejor? O sea, un estudio de mala calidad epidemiológica debería culminar con que no se encontró ningún beneficio. Si con la disque mala calidad epidemiológica se encontró un beneficio, quiere decir que a pesar de la mala calidad epidemiológica se encontró un beneficio. Y todos los estudios que estamos viendo, todos los estudios que estamos viendo realmente nos están mostrando que están en la misma dirección, en el mismo lado de la unidad, o sea, hacia la izquierda, hacia favorecerlo, ¿sí? Y un detalle que por lo menos yo aprendí pues, hoy una cosa que que me parece mundial, es un concepto que es la diferencia entre ser invitado y efectivamente aceptar la invitación. Porque si se incluyeron en el grupo de tamizadas los que fueron invitados, incluyendo las que no se tamizaron y solamente se tamizaron la mitad, un poquito menos, quiere decir que los dados no estaban totalmente cargados hacia mostrar un beneficio. Entonces, si uno, pues, y yo sé que la controversia no va a terminar con esta charla, ¿cierto? Pero digamos que hay muchos de los elementos que mostraste, Mónica, me parece que son altamente convincentes. Y lo otro es que realmente la mortalidad la mortalidad por cáncer de mama se ha ido disminuyendo en forma muy paralela a la adopción generalizada de la mamografía. Y pues, de hecho, el hecho de que las mujeres que menos se benefician pues que más mortalidad tienen son las que no se fueron expuestas a mamografía, que fueron las menores de 50 años, ¿cierto? Que el 70% ese número hace pensar que de pronto ellos tuvieron menos mamografías que las que de pronto hubieran podido tener, pues es como un análisis. No, yo sé que no queda totalmente claro y parece pues como si me hubiera invitado a dar conferencia yo también, pero yo ya me voy a callar. Los porcentajes son variables, pero siempre hay reducción en la mortalidad. Yo quisiera preguntarle al doctor Walter Arboleda si tiene algún comentario al respecto. Doctor Arboleda. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches para todos. Yo tuve la oportunidad de hacer en el Instituto Nacional de Cancerología de 2007 a 2009 el proceso de formación. Y tuve la oportunidad de estar esos 2 años en el grupo que elaboró las guías que hoy se manejan en Colombia. Y realmente en el análisis del instituto nos centramos mucho en la calidad de la evidencia de ese momento. Y definitivamente, lo que decía mi colega Claudia, realmente si tomamos los estudios solo de alta calidad, se encuentra que el beneficio es más bien poco. Pero yo también me hago una pregunta. Si en este momento es la tecnología que desde los años 50 hemos hecho y que en todo el mundo se hace,
que la mayoría de países lo tienen, ¿cómo podríamos nosotros en este momento decir que no seguimos haciendo esa tecnología? Y yo pienso que como mastólogos en la práctica diaria, a mí sí me deja muy tranquilo cuando encuentro un estadio temprano, y es mucho más fácil para mí manejar ese cáncer que cuando lo encuentro más avanzado, porque eso es algo que nos pasa cotidianamente. Yo no tengo duda de que la mamografía nos va a acompañar muchos años. Discutir cuánto impacto tiene de disminución de la mortalidad, me parece que va a ser parte de muchos congresos de aquí en adelante, pero no tengo duda de que hay un beneficio en disminución de la mortalidad y que va a ser parte de la vida y de nuestro ejercicio como mastólogos y como radiólogos durante toda esta era que nos corresponde a nosotros, la medicina. Porque vemos que ni la resonancia magnética, ni la tomosíntesis, ni tantas otras técnicas nuevas hasta este momento, creo que son más costo efectivas que la mamografía. En este momento estamos aquí en Manizales mirando cómo hacer la ruta de atención integral para Caldas de cáncer de mama. Y es triste encontrar que tenemos municipios con coberturas y EPS con coberturas del 1 al 3% o al 5%. Entonces yo pienso que hacia el futuro yo dedicaría más mis esfuerzos a mirar cómo mejoramos la cobertura de esta tecnología, que es la que tenemos. Puede que en 100 años sea otra, pero la que tenemos hoy es la mamografía. El examen clínico, el autoexamen, son muy cuestionados, no disminuyen mortalidad como quisiéramos. Entonces yo pienso que, por lo menos mi pensamiento personal, que sé que esto muchas veces no es lo que se debe hablar en estos eventos, es que la mamografía nos va a acompañar y que nosotros en Colombia lo que tenemos que hacer es buscar la manera de subir las tasas de cobertura de la mamografía. Ese es el punto que yo considero. Completamente de acuerdo, doctor Arboleda. No solamente es aumentar la cobertura con mamografía en todo el país, sino mejorar la calidad también del tamizaje con equipos adecuados. Y como dijo la doctora Yepes, pienso que definir el riesgo individual de cada paciente para ir tomando la decisión del tamizaje. El doctor Alexander Rodríguez también tiene un comentario. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, gracias, muchas gracias, doctora Mónica, por la presentación. Y nosotros escuchamos todas estas conferencias, pues, de los que están a favor y los que están en contra. Tal vez, como dice Mauricio, el profesor Mauricio, al final haya un beneficio. Eso es como la tendencia que uno tiene, y yo no pretendo tanto pelear con eso, si hay beneficio o no hay beneficio. Básicamente por todo lo que hay en medio del tema, y porque la práctica diaria de todos es mandar mamografías. Es que yo creo que cuando ustedes escuchan la conferencia del doctor Mauricio, dice: ¿y usted qué hace con su paciente al final? Le manda una mamografía. Entonces ahí termina todo. Pero el punto es cómo esto se aplica a políticas públicas. Es que yo creo que debe ser lo que más nos debe preocupar. Y es porque ya Jimena lo dijo ahorita, la doctora Jimena, las tasas de Colombia en el mejor de los casos son 30%. Si ustedes lo quieren aplicar a la citología vaginal, que está claramente definido que mejora la supervivencia, es el único tamizaje que mejora la supervivencia en el mundo, llega al 70%. En el mejor de los casos en Colombia, a duras penas ha llegado a eso, y con toda la intervención y con todo el desgaste del gobierno. Entonces, supongamos que llegamos a la conclusión que mejora la supervivencia, pero esa supervivencia no se mejora con un 30% de mamografía. Es demasiado obvio que no. ¿Le estamos ayudando a un 30%? Sí, posiblemente al 30% que sabíamos que iba a tener menor mortalidad con o sin mamografía. Entonces, la invitación mía es a que reflexionemos alrededor de la política pública. La prueba como tal no tiene la culpa, es un tema de biología tumoral. La mamografía no tiene la culpa de llegar tarde a detectar un tumor que ya va a tener un comportamiento desde que se establece. Es en la política pública al final, y 30 segundos y termino, y es: debemos de dejar de estarnos dando contra un muro, porque eso es lo que hacemos constantemente. Podemos desgastarnos toda la vida tratando de que nuestro gobierno suba la tasa de mamografía al 70%, como dicen que es en Estados Unidos, en el mejor de los casos, y ojalá me equivoque, pero siempre he dicho que eso no va a pasar.
por todo lo que implica nuestro país y nuestro sistema de salud. Entonces, mamografía, bienvenida a la que sea, ecografía, la que sea, tocarse los senos también, autoexamen mamario, perdón, revisión cuando van a los médicos. Es todo un sistema de salud y de los médicos que tenemos que girar alrededor del tema, también educar a los pacientes e incluso ecografía mamaria. Yo ya lo dije antes. Mis pacientes que llegan a donde yo trabajo, el 80% llegan con una ecografía, no con una mamografía. Nos guste o no, esa es nuestra realidad. Entonces, está bien que tenemos que seguir trabajando con la mamografía, pero también tenemos que encontrar otros métodos de detección, otras políticas de salud pública, porque esto definitivamente no está funcionando. Y lo único que hacemos es darnos contra una pared constantemente para tratar de defender un método que es muy importante, pero que no va a solucionar el problema de nuestro país. Hacia allá apunta mi invitación. Muchas gracias a todos. Doctor Aurelio González, ¿tiene algún comentario? Sí, buenas noches. Un saludo muy especial para la doctora Mónica Yepes, una excelente presentación. Yo creo que esta es la evidencia, digamos, científica. Esta es la literatura que tenemos al alcance los radiólogos. Yo quiero hacer una invitación a quienes en este foro todavía son contradictores amables. Esperemos que sigamos siendo planteando, digamos, la discusión en ese plano. Pues, contradicción. Contradictores, escépticos o digamos, quienes quieren ver este problema, digamos, del cáncer mamario, como hemos insistido otra vez en otros foros. Una cosa es el riesgo individual, otra cosa es el riesgo poblacional y de cómo se pueden amalgamar, digamos, estrategias de manejo y todas esas cosas. Les ofrezco con mucho respeto, pero con mucho cariño, a quienes quieran compartir conmigo. Tengo 3 artículos que hacen de alguna manera también un resumen y una visión complementaria a esta excelente charla que nos aporta hoy la doctora Mónica Yepes. Uno que está enfocado en tamizaje general, otro, ¿por qué el tamizaje debe ser cada año? Y un tercer artículo que habla sobre el tamizaje entre los 40 y los 50 años. Les puedo proporcionar esa bibliografía a quienes, por favor, la quieran recibir, y estaría gustosísimo de recibir retroalimentaciones y elementos, digamos, de análisis y de posturas y opiniones. Finalmente, para no extenderme, quiero hacer énfasis sobre 2 o 3 elementos del tema. En primer lugar, estamos lejos lamentablemente, de un riesgo individualizado, el cálculo del riesgo individual para establecer estrategias de tamizaje poblacional. Volver a insistir, que quedó plasmado en la charla, pero el 80% de los carcinomas de las pacientes ocurren en pacientes que no tienen antecedentes personales o familiares o de riesgo que permitan diseñar una estrategia, digamos, de tamización individual. Después de la intervención o de algunos comentarios que hicimos de la charla anterior del doctor Mauricio Borrero, una charla realmente inteligente, hace unas propuestas que son, digamos, atractivas desde el punto de vista poblacional, pero fijar una estrategia de contención o de manejo del cáncer de mama basadas en autoexamen o en examen clínico que están requete probadas. La misma Organización Mundial de la Salud también las desconoce como herramientas, y esperar simplemente de brazos cruzados a que las pacientes sean sintomáticas y que tengan una evidencia clínica de carcinoma para empezar a hacer un tratamiento y esperar que los desenlaces de esa estrategia poblacional sean similares en efectividad a un diagnóstico precoz, a mí me parece realmente imposible de concebir. Esa estrategia planteada así desde la Organización Mundial de la Salud está señalada como una estrategia de rescate, por favor, para países en África que no tienen
digamos, la posibilidad económica de establecer programas de tamización organizada. Los invitacionales también son buenos. Y la situación de Colombia es una situación intermedia. No tenemos los mismos recursos, perdón, ni las mismas posibilidades de Estados Unidos o de Europa, pero vamos en un camino intermedio. El soñar que la estrategia que propone la Organización Mundial de la Salud para el país más pobre de África sea una estrategia viable para Colombia, la verdad no es razonable. Yo quiero terminar esta intervención diciendo, la vez pasada les dije, hombre, si ustedes tienen a su hermana, a su mamá o a una tía, una familiar, por favor terminen mañana y llámenlas y recomiéndenles una mamografía de tamizaje. Por y la favor, suegra. los médicos que manejan pacientes en este foro, incluyan sus pacientes. No lo hagan simplemente porque son las familiares, porque está claramente demostrado, como nos lo presentó excelentemente hoy la doctora Mónica Yepes, que la mamografía como herramienta de tamización. Es injusto compararla con una citología vaginal. Son dos enfermedades diferentes, los condicionantes son distintos. Por favor, incluya a sus pacientes, les van a hacer un beneficio. A quienes estén interesados en esa bibliografía que les estoy ofreciendo, tengo todo el gusto de, si quieren, creamos un grupo de estudio o algunas cosas y yo propongo esos 3 artículos como elementos iniciales de análisis. Un saludo a todos, muchas gracias. Gracias, dame doctor. la palabra, por favor. Claudita, dame un segundito que va primero el doctor Daniel de León, que está pidiendo la palabra hace ratico. Listo. Buenas noches para todos. Desde Armenia un saludo muy especial, aquí siempre pendiente. Yo quisiera hacer un comentario en relación, pues es más o menos de acuerdo a lo que han dicho los otras personas que han participado. Creo que a la mamografía hay que darle su justo valor, más o menos, pero realmente tiene un beneficio. Y aquí de pronto lo que hay que tener en cuenta es que no es una estrategia la que nos sirve, sino ojalá pudiéramos unir las 3 estrategias: mamografía, autoconocimiento y el examen clínico. Realmente esto sí ha demostrado que puede impactar en la mortalidad y en la sobrevida de las pacientes. Pero hay un cuarto elemento también importante, porque nada nos ganamos con hacer muchas mamografías, muchos exámenes clínicos y muchas biopsias si no tenemos acceso oportuno al tratamiento. Entonces, yo les cuento una experiencia que tenemos aquí en Armenia que se llama Circuito Rápido, donde las pacientes que por X o Y razón salen con una mamografía, ecografía, examen clínico alterado, sospechoso, esas pacientes inmediatamente van a biopsia y se hace todo rápido y queremos hacerlo todo hasta que se opera la paciente en 30 días, máximo 40 días. Esto es una estrategia que funciona cuando les mostramos a las entidades los beneficios de pronto desde el punto de vista económico. Aquí el beneficio es para el paciente, lo que queremos es mejorarle la calidad al paciente. Pero cuando uno le explica a las entidades, estamos trabajando con 2 entidades, Sura y Sanitas, ellos han creído en este modelo y lo que tratamos es de acortar esos tiempos que en Colombia, que ya lo vimos, son 6-7 meses. Se activa el circuito desde cualquier momento y articulamos todas las instancias en las cuales manejamos los pacientes de cáncer de mama. Entonces, yo creo que ahí, y lo han comentado, es un poquito de voluntad política, es hablar con las entidades y mostrarles los beneficios de la mamografía, del autoconocimiento y el examen clínico. Y ya relacionarlo con una atención temprana. Eso pienso que nos resolvería parte del problema que estamos hablando ahorita. La mamografía pienso que sirve en su justa medida. Y las otras instancias, unirlas con una atención temprana. Es básicamente, y está dando resultados porque realmente atendiendo a los pacientes y resolviendo su problema, cirugía o inicio de quimio adyuvante en 30, 40 días, me parece que está resolviendo parte de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Gracias, doctor de León. Claudita, otro antes que vos, el doctor Justo Laya, qué pena que también está en fila. No, tranqui. Muy buenas noches desde Neiva. Muchas gracias, doctora Mónica, por la excelente conferencia. Pienso que la
mamografía no tiene ninguna discusión. Y hay unas cosas que hay que dejar claro, que es hacia donde va mi participación. La tecnología con la que se realizaron los estudios anteriores, para todos es conocido que es mamografía analógica. La resolución de las imágenes mamográficas han cambiado en los últimos 10 años significativamente. Yo les puedo comentar la experiencia que tenemos nosotros en el Huila con el programa de tamizaje con la unidad móvil ambulatoria por el departamento. Tenemos la oportunidad de tener dentro del carro un flat panel de mamografía digital con una calidad excelente y fuera de eso una lectura acorde por el grupo de radiólogos especialistas en mama de la Fundación Santa Fe. Como decía el doctor Aurelio en la presentación de los artículos, también nosotros tenemos un artículo publicado en la Revista Colombiana de Cirugía con 5.200 mamografías que realizamos en la primera etapa, donde diagnosticamos 29 cánceres y donde el gran porcentaje eran estadios tempranos. O sea, en nuestro medio, yo pienso que hay que ofrecerle al paciente, invitarlo y darle esa oportunidad que se haga la mamografía y esa oportunidad de mejorarle sus condiciones en un diagnóstico temprano y en un tratamiento oportuno. Walter comentaba lo de las rutas que están diseñando. Nosotros tenemos una unidad donde se les enseña autoexamen, donde una médica general entrenada les hace el examen clínico y donde se les toma una mamografía digital a los pacientes a 227 kilómetros de Neiva, que es la capital nuestra. Y esa paciente tiene la oportunidad de llegar a donde se le puede hacer el tratamiento en un tiempo de 8 o 15 días, si se canaliza adecuadamente por nuestro equipo que está en el carro. O sea, para hacer el planteamiento, nosotros estamos en un estado donde lo podemos hacer, donde pienso que tenemos las condiciones para hacerlo y lo que hay es que unir voluntades para hacerlo en una forma oportuna y rápida. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento del doctor Mauricio, no le podemos negar la oportunidad a nuestras pacientes desde la mamografía. Tenemos un 40% de cáncer en el departamento del Huila, en una serie de 1.100 pacientes donde son menores de 50 años. O sea, ya tenemos que estar pensando es en que las mujeres de ese grupo específico de edad también se pueden beneficiar de la mamografía. Entonces, la invitación es al grupo de colegas de que se puede, hay que hacerlo, y pienso que en nuestro medio ya tenemos la posibilidad de tener la tecnología adecuada para hacer las cosas lo mejor posible. Excelente. Gracias, doctor. Claudia. Bueno, no, yo seré breve, 4 ideas breves. Primero, doctor Aurelio, yo no soy contradictora de la mamografía, soy escéptica del gran beneficio en la mortalidad, atribuirle a la reducción de la mortalidad, atribuirle a la mamografía, que eso es distinto, pero contradictora nunca. Yo, que se hagan las pacientes, pues que yo no me vaya a hacer mamografía, eso no quiere decir que yo le diga a mis pacientes que no se la hagan. Eso es, cada una elige y se les da la opción de elegir según como las recomendaciones internacionales. Entonces, eso por un lado. 2, ¿qué nos tiene hablando este tema? Este tema porque está caliente. Básicamente porque sabemos que en estos momentos en la Cámara y en el Congreso se está presentando la ley para pacientes con cáncer de mama, en donde se está proponiendo que a las pacientes se les inicie la tamización con mamografía a los 40 años, cada año, hasta los 69 años, y eso, entonces, ahí es donde uno ve la situación, definitivamente, como lo había mencionado la vez pasada, hay 2 perspectivas. Uno, la perspectiva de nuestra relación médico-paciente. Señora, si usted le han mostrado los estudios que realizarse la mamografía le mejora la detección, le disminuye pues como el estadio al momento del diagnóstico, así eso, listo, hágase usted la mamografía. Usted empiece a los 40 años, hágasela cada año. Esa es mi recomendación como médica. Pero como
sistema de salud no existe la cantidad de dinero para asignar una política pública que pueda sostener mamografías a partir de los 40 cada año, bla, bla, bla. Definitivamente todo termina en dinero, ¿cierto? Resulta que hay, y que los invito, ustedes probablemente pues la conocen, la guía clínica, la guía completa de manejo de cáncer de mama, desarrollada por personas muy, muy competentes, muy académicas de Colombia, en donde yo no estuve desarrollada, declaro no tener conflicto de intereses, yo no estuve en esa participación, en la del desarrollo de esa guía, pero total es que hicieron unos ejercicios muy interesantes acerca de uno, hicieron un trabajo con unos modelos de simulación de eventos discretos, hicieron algo que ahorita mencionaba la doctora Yepes, como que no es ético a la luz con la tecnología actual y con los conocimientos que tenemos ahora, ponernos a decir a unas pacientes como que hagamos estas, que sí se les hace la mamografía, estas no, no, claro que no es ético. Pero existen modelos matemáticos de simulación de eventos discretos, que es como lo último en guarachas, para justamente empezar a calcular probabilidades de que una paciente se enferme, que si se enferma progresa, que si le hago la mamografía, que si no le hago la mamografía. Y ese trabajo lo hizo el Grupo de Economía de Salud del Instituto de Evaluación Tecnológica. Y con datos e índices de costo-beneficio y costo-utilidad, se indicó que el estudio de mamografía mayor, que tiene mayor costo-efectividad en nuestra población, basado en el PBI, en el Producto Interno Bruto, en todas los hechos que tienen en cuenta los economistas, resultó que la mamografía bianual para pacientes de riesgo promedio a partir de los 50 años y hasta los 69 años es el método más costo efectivo para pagar con recursos públicos. Eso no quiere decir que uno no se puede hacer una mamografía cada año. Hágase, si usted está empeñado en hacerse su mamografía porque se va a sentir más seguro, claro, hágasela, que se la haga la EPS este año y el año siguiente se la hace usted de manera particular y así, pues porque es que el hecho no es que no se la hagan, sino es lo que se va a pagar con recursos públicos. Entonces, básicamente se trata de esto, por eso a eso nos estamos refiriendo, a la política pública, que con la política pública detrás de eso existe la epidemiología, existe la medicina, bueno, todo lo de medicina basada en la evidencia, en la calidad metodológica de la evidencia y en evaluaciones económicas que definen lo que es mejor para un país. Entonces, básicamente con esto. Y para finalizar, resulta que para lo último que dijo el doctor con respecto a las diferencias de las tecnologías analógicas y las digitales, pues creyéramos, uno pareciera que hay muchísima diferencia, pero si uno revisa de manera detallada la sensibilidad y especificidad, en realidad no tienen diferencias estadísticamente significativas. Lo digital y lo analógico, sabemos que las tasas de rellamado, la mejora pues como de la calidad de las imágenes, que los eventos son mejores, distintos, pero en cuanto a los términos brutos de sensibilidad y especificidad, acá tengo los datos de revisiones: sensibilidad de digital 84%, analógico 81%, especificidad digital 90%, analógica 91%. Entonces vean que no es tan distinto. Entonces, de alguna manera, estos estudios que a pesar de lo viejitos pudieran tener aún vigencia. Entonces, básicamente es la perspectiva, siempre situarnos en la perspectiva. Claro que si las pacientes se quieren hacer la mamografía, es que no hay discusión, hágase la mamografía anual, si se la quiere empezar a los 40, hágala, pero con recursos públicos se va a pagar las mamografías a partir de las mamografías en un programa organizado a partir de los 50 hasta los 69 y así por lo que hay detrás, que se pueden actualizar los estudios o se puede hacer otra vez un modelo, correr un modelo, claro, pues todo es susceptible de actualización, pero básicamente todo se resume al pagador, cuando lo veo desde el punto de vista del pagador. Mil gracias, básicamente eso era lo que tenía para decir.
Gracias, Claudia. Pues ya nos vamos acercando al final. Un último comentario de parte del doctor Viaña. Pues, doctor Viaña, Ya se fue. ya se fue. Bueno, muchas gracias. Ok. Aló. Aquí estoy. Bueno, perdón. Ahí está. Qué pena. Gracias. No, primero que todo, muchas gracias por la charla, ¿verdad? Tenía rato que no escuchaba datos tan interesantes de la mamografía. La doctora Yepes es excelente. Segundo, yo pienso que más de hablar de tamización, yo pienso que lo que debemos acercar a nuestras pacientes y es responsabilidad de nosotros como manejadores de la mastología regional, nacional, es lograr que nuestras pacientes, que las pacientes tengan acceso a salud mamaria. La salud mamaria es el conjunto de las cosas que ya muchos han mencionado, o sea, es la utilización de una mamografía análoga, digitalizada, digital, pero que tenga unos estándares mínimos que nos puedan permitir unos diagnósticos tempranos. Todos sabemos que en Colombia no podemos hacer programas de tamización formal como los hacen en países donde han hecho el estudio, o sea, de los estudios de los 2 condados. No lo podemos hacer, pero sí tenemos la obligación de participar y hacernos partícipes activos de estrategias de detección temprana que han demostrado, así en Neiva con Justo, alguien mencionaba una estrategia creo que en Armenia, yo tengo una propia estrategia acá en Cartagena, los consultorios rosados, las guías, o sea, las rutas de atención. Yo pienso que es nuestra obligación, o sea, la manera como realmente podemos disminuir la mortalidad sin atribuírsela directamente a la mamografía, sino a la convergencia entre el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y adecuado, depende mucho de nosotros. ¿Es salud pública? Sí, pero nosotros somos los actores primordiales, segundos después del paciente, obviamente, para lograr eso. Estrategias como los consultorios rosados, donde ya hicimos un primer paso de entrenamiento de médicos generales, un segundo paso donde podemos actuar sobre calidades en las imágenes, calidades en las biopsias, y un tercer paso que debe estar en el segundo y el primer paso también es lograr que esos pacientes tengan acceso rápido a los tratamientos en los centros oncológicos. Va a lograr que la mortalidad baje en un país como Colombia. Nosotros lo podemos hacer, es que no estamos en Suecia, no estamos en Estados Unidos, estamos en Colombia, donde la gente, hay que primero lograr que tengan acceso a tener salud mamaria. Esa mamadera de gallo, perdónenme lo coloquial, de que van donde el médico general, después donde el cirujano general cuando tenga cupo, después donde el mastólogo, después donde la biopsia lo regresan al cirujano general y después, esos son los 7 meses que hablamos. Pero si nosotros podemos ser partícipes de estrategias de detección temprano y de aplicación de las rutas de atención que ya están escritas, no necesitamos 50 leyes más, ya están escritas para lograr que esas pacientes accedan rápidamente a esos servicios, lo podemos hacer. Yo tengo una experiencia de aquí en Cartagena, desde el momento en que el médico general entrenado por nosotros atiende a la paciente, hasta el momento en que ese médico general tiene resultados de la biopsia para remitir directamente al mastólogo, pasan entre 10 y 15 días. Lo podemos hacer, pero no es solamente que la mamografía, que el 70% de cobertura, no, tenemos nosotros, y perdónenme que hable con tanta demencia, es que nosotros tenemos que ser muy partícipes en lograr que ese acceso a la salud mamaria integral, a la detección temprana, sea una realidad para nuestras pacientes, sobre todo para esas pacientes de estratos bajos, de esas pacientes que lo único que tienen es la voluntad de nosotros como rectores académicos de un poquito de la medicina para lograr que por esa enfermedad no muera tanta gente. Muchas gracias, jóvenes. Doctor Viaña, muchísimas gracias. Doctor Erazo, algo más porque ya creo que son casi las 10 de la noche para la doctora Yepes. Ay, Dios mío. Y yo tengo que madrugar a hacer mis mamografías y detectar unos muchas gracias, Mónica, no, excelente. Creo que hay mucha tela por cortar. Básicamente, mi comentario, pues que hace un momento pretendí alguno, es expresar que realmente de lo que esto se trata es de no generar competencia entre una evidencia y la otra. La evidencia en realidad puede tener un plano político, pero la evidencia es
pristina, ¿sí? O sea, la evidencia es la evidencia. Y aunque sea imperfecta, y aunque me encanta también la frase de Twain, básicamente es una forma de comunicarnos. Entonces, yo celebro esencialmente su presentación porque me pareció, y permite la expresión, una presentación dulce, tranquila, equilibrada. No está cargada y en cierto modo creo que eso es lo que sirve de antesala para nuestro próximo evento, no el que viene la semana que viene, que es sobre patología, que lo ha organizado el doctor Gina, ya les enviaremos la invitación, sino en unos días posteriores donde vamos a hablar de la evidencia pura. Pero finalmente todo se va a resumir en lo que hacemos, ¿cierto? Lo que hacemos cuando llegamos al momento de tener que tomar decisiones individuales. Infinitas gracias por su participación y a Jimé también por estar con nosotros. Ha sido maravilloso. Muchas gracias.